nos toca de todo, que se va la luz, que no llegamos a tiempo, que se cae el internet, pues es parte de lo que nos ha tocado. Y están viendo la pantalla, ¿verdad? Sí. Pues sí, gracias, el día de hoy, pues nos sorprenden ya las noticias en prensa libre de nuestra institución. Yo no quería pues dejar de hacer esta reflexión, ¿verdad? Ya hay 6 personas que han confirmado candidatura para rectoría, para la rectoría del 2022 al 2026. Entonces, pues es un año electoral, es un año que es importante para nosotros, para nuestra amada institución. Y pues el 27 de abril va a ser una de las elecciones y aquí están los candidatos, así que recordemos que somos importantes, que tenemos que meditar nuestra participación en cuanto a los votos, ¿verdad? Y la universidad tiene la representación de 66 puestos en donde la universidad participa en elecciones en Junta Monetaria, en el ICS, en las Cortes. Entonces, por eso somos tan importante como institución pública, la única institución universitaria pública de educación del país. Así que yo los invito a estar un poquito más participativos y un poquito más escuchando, ¿verdad? De lo que está pasando dentro de nuestra institución. Y ahí están los candidatos para reflexionar. Pero uno de los rectores que a mí más me ha dejado un legado en cuanto a lo que ha escrito es el doctor Carlos Martínez Durán, que él antes del doctor Estuardo Gálvez, que lamentablemente miren la situación en la que está, él era el único rector que había sido 2 veces electo rector. Y él, el doctor Carlos Martínez Durán, este doctor tiene un busto con una lectura de una plaqueta que está cuando nosotros entramos a la universidad desde la Petapa. Y entonces ustedes entran en la Petapa y está el redondel donde está la piscina. Y ahí está esta lectura del doctor Carlos Martínez Durán, que yo quiero leérselas porque esto sí es un legado importante para nosotros cada vez que entramos a esta sagrada institución. Dice: universitario, esta ciudad te pertenece. Edifica en ella tu presente para que las generaciones futuras puedan colmar su espíritu de sabiduría. Que tu vida académica sea fecunda y hermosa. No entres en esta ciudad del espíritu sin bien probado amor a la verdad y a la libertad. Así que esta es una lectura que nosotros, como pasamos en el carro todo el tiempo, nunca nos bajamos a leer, pero así nos recibe a nosotros la ciudad universitaria, ¿verdad? No sé si alguien puso algo aquí en el chat relacionado con ello, ¿no? Con el internet. ¿Alguien quiere aportar de esta pequeña introducción? ¿Han bajado a ver la plaqueta? Sí, la he ido, doctora. Sí. Sí, qué bueno. está ahí en la Qué Petapa bien. también. Es que yo a veces entro por ahí se mira, viene así en la entrevista. Y está en el redondel, enfrente de la piscina también, ¿verdad? Ahí sí no la he visto. Entonces, ajá, sí, pero es que como casi no caminamos a pie por ahí, ¿verdad? Entonces, pero nosotros solo circulamos en los carros generalmente, ¿verdad? Pero si algún día pueden caminar por la ciudad universitaria, pues pueden ver esto, ¿verdad? Y como les digo, este rector a mí sí me ha impactado el legado que él ha dejado para nuestra institución. Así que los invito para cuando puedan ir a tomar algo por ahí, a comerse el cevichito cuando podamos, ahí enfrente está él. Bueno, pues vamos a hablar de cepillos dentales. Entonces, el cepillo dental ha sido un aditamento que por supuesto lo han utilizado desde hacía muchos años algunas culturas como los egipcios, los sumerios, ya en algunos dinteles y pinturas pues encontramos algo que nos hace pensar que ellos ya utilizaban algún tipo de recurso para hacer higiene bucal, ¿verdad? Y ya podemos ver esas pinturas que están registradas.
Y por supuesto, todo aditamento tiene sus historias, como les dije. Los egipcios y los fenicios utilizaron empleando algunas escobitas con algún tipo de raíces. Los chinos en el año 1600 ya empezaron a utilizar cerdas, pero de animal, y entonces ya utilizaron todo lo que eran los pelos de cerdo, ¿verdad? Pelos de cerdo lo montaban también en unos palitos y de esta manera pues fueron utilizando el cepillo. Luego Francia y Europa ya fueron utilizando todo tipo de cerda, de todas formas animal, pero más fina, montada, por supuesto, como siempre los franceses, ¿verdad? En estos tipos de cepillos con más estilo francés, ¿verdad? Y Estados Unidos ya en el año de 1856, pues como siempre, ¿verdad? Ellos ya van más adelante, ellos ya patentaron algún tipo de cepillos dentales con diseños especiales, ¿verdad? Ellos tienen de algunas de las patentes. Y así de esa manera el cepillo dental evolucionando a lo que nosotros podemos tener, encontrar hoy tanto en el mercado y tanto en las empresas que nos presentan a nivel terapéuticos algún tipo de cepillo. Entonces, cuando yo les hablaba de la técnica horizontal o de zapatero, les hablé de este concepto. Los nuevos diseños de las empresas comerciales basan sus diseños pensando en que la mayoría de la población usa un movimiento horizontal simple. Y por eso es de que ellos, sus diseños van encaminados a eso. Ahora, los tipos de diseño que vienen con otro tipo de forma de sus cerdas y todo, que ya son más especiales y que ya nos presentan a nosotros como una prescripción dental, no como compra, por ejemplo, de supermercado o de tienda, pues algunos ustedes pueden ver que hay diferencias en los diseños, mas no por eso no debemos de descartar uno y otro, debemos de tener las competencias para poder analizar lo que nos presenta el mercado en ambos puestos. Entonces, volvemos a caer a las conclusiones. Fíjense que el cepillo dental más eficaz es el que es personal para la higiene de cada paciente. ¿Se recuerdan cuando terminamos de hablar de la técnica de higiene que también llegamos a la conclusión que la mejor técnica es la que está diseñada por el dentista para su paciente, con las modificaciones de acuerdo a las necesidades del paciente? Y de la misma manera, el cepillo dental debe de ser personalizado. Entonces, esta foto lo que nos quiere decir es que, si ustedes ven, el chico tiene un cepillo con un mango más grueso, más ergonómico. La niña también tiene un diseño más pequeño y los padres pues tienen unos cepillos que manejan más de adulto. Esto nos hace pensar que muchas veces nosotros vamos a los supermercados o a las tiendas y por regla la familia compra un kit de cepillos que lo único que los va a diferenciar es el color y todavía se pelean, ¿va? Yo quiero el morado, yo quiero el azul, yo quiero el amarillo, yo quiero el naranja, y uno encuentra en las salas familiares el mismo cepillo para toda la familia, solo que de diferentes colores, ¿verdad? Y no importa la edad, uno es adolescente, uno tiene brackets, otro tiene prótesis, todos vamos a utilizar el mismo, solo los compramos en paquete y nos distribuimos el color. Entonces, nosotros ya como profesionales debemos de instruir a las familias que el cepillo es personalizado, ¿verdad? ¿Alguna pregunta de este tema? ¿Algún comentario? ¿O ustedes lo han visto? Platíquenme un poquito. Es cierto lo que dice de que solo un paquete para todos, porque eso hacen en mi casa también. Así es, ¿verdad? O sea, todos y solo el color nos peleamos, ¿verdad? Bueno, entonces, pues esto es importante, ¿verdad? Que sea personalizado, y ahora en tiempo de COVID es importante que el dentista también le indique a la familia que cuando han habido casos de infección, como los colocan en un mismo contenedor en los baños, porque es raro que cada quien tenga su baño con su lugar para poner cepillos, todos compartimos espacios. Todos los cepillos que estuvieron juntos con pacientes que han estado contagiados deben de ser retirados y deben de ser cambiados, ¿verdad? Entonces, ese tipo de cosas es lo que el odontólogo tiene que tener la competencia para, obviamente, prescribir a nuestros pacientes, ¿verdad? Entonces, no es el mismo cepillo para todos.
¿Cómo se hacen los cepillos dentales? Vamos a ver un video de cómo se hacen los cepillos dentales. Fíjense que dependiendo de las oportunidades que ustedes vayan a tener, no todas las empresas comerciales, primero, permiten que podamos ingresar a sus plantas a poder ver. Segundo, no todos los países tienen plantas para hacer cepillos dentales. Unas solo las distribuyen y otros sí tienen planta para hacer cepillo dental. Por ejemplo, Colgate-Palmolive sí tiene planta acá para hacer cepillo dental, pero creo que Oral-B no, pero no la traen, no sé, creo que es de Panamá o México. Entonces, si se dan cuenta, dependiendo de la oportunidad y de dónde van a trabajar, pues ustedes sí pueden tener oportunidad de ver cómo se hace un cepillo dental. Muchos no van a poder y nos cuesta que nos den acceso, ¿verdad? Alguna vez pudimos ir los profesores, pero no nos dejaron llevar más alumnos, ¿verdad? Para esto. Entonces, ¿están viendo? El primer cepillo de dientes se inventó en China en el siglo XVII, pero no se convertiría en un objeto producido en serie hasta 1780 y sería en Inglaterra. Sus cerdas procedían del cuello y los hombros de los cerdos. Limpiarse los dientes debía de ser complicado. Estos cepillos deberían hacer que quisiéramos tener los dientes blancos como perlas en agradecimiento, teniendo en cuenta que hace miles de años la gente usaba ramitas para limpiarse los dientes. Los cepillos de hoy nacen de bolitas de plástico. Una aspiradora los lleva hasta una máquina de moldeado por inyección. La máquina derrite las bolitas y crea una especie de masa plástica. A continuación la inyecta en un molde de acero inoxidable que crea 10 mangos de cepillos de dientes a la vez. La cabeza de cada mango tiene hasta 56 orificios para las cerdas. Esta máquina fabrica 10 mangos cada 35 segundos, lo que supone 27.000 mangos en 24 horas. Ahora derriten bolitas de goma de colores. Se inserta la goma líquida en el molde con los mangos blancos de los cepillos. Después se presiona la goma sobre los mangos para hacer la empuñadura. Ahora ya tenemos un cepillo que podemos agarrar bien. No se nos caerá en el lavabo. Este plástico semitransparente se usa para producir otro tipo de empuñadura, una más blanda y mucho más flexible. Estas fibras de nylon formarán las cerdas. Un brazo robótico las golpea para que queden a la misma altura. Después, en menos tiempo del que se tarda en parpadear, una máquina introduce las cerdas en los orificios de la cabeza del cepillo. Esta máquina trabaja a una velocidad de vértigo. Rellenan 900 orificios por minuto. Y funciona con una precisión increíble. Aquí vemos el proceso de selección de las cerdas a cámara lenta. La máquina selecciona entre 22 y 24 cerdas para cada orificio del cepillo. Con 56 orificios por cepillo, eso supone más de 1.300 cerdas por cepillo. Este sistema totalmente automatizado trabaja más rápido de lo que podría hacerlo ningún humano. Y tiene otra ventaja. Las manos humanas raramente tocan las cerdas, de modo que el proceso es increíblemente higiénico. ¿Se preguntan cómo se sujetan las cerdas? Con alambre. La máquina dobla las fibras a la mitad y las ancla al cepillo poniendo alambre en el medio. Llega el momento del corte. Estas cuchillas igualan la longitud de todas las cerdas. Otro grupo de cuchillas crea diferentes tipos de acabados dependiendo del modelo en producción. Puede que parezcan peonzas, pero son discos giratorios bañados en polvo de diamante, un abrasivo suave. Lijan los extremos de las cerdas para darles un acabado concreto. Por ejemplo, las cerdas pueden ser rectas o en zigzag,
Diferentes acabados tienen diferentes efectos a la hora de limpiar los dientes. Puede que se hayan fijado en que las cerdas son de diferentes colores. Es solo por estética. Se combinan colores para que el cepillo de dientes sea más elegante. Y por supuesto, la máquina sabe exactamente cómo combinar los colores. Y crea un cepillo de 2 tonos, como este. De vez en cuando, la empresa saca un cepillo de la cadena de montaje para analizarlo. Un brazo robótico tira de las cerdas para asegurarse de que están bien sujetas. Y si el cepillo pasa el test, el resto del lote de producción puede ponerse a la venta. Otro sistema robótico empaqueta los cepillos que salen de la cadena listos para el embalaje. Y garantizarán que nuestras sonrisas siempre brillarán encantadas. Pues bien, esto que pudimos ver acá, realmente, pues depende de la mecatrónica esta que está tan de moda ahora, pues ya los ingenieros hacen los diseños de las máquinas también de acuerdo a lo que les solicitan las empresas, ¿verdad? Entonces, ese tipo de cerdas que estén de diferente color, muchas veces ya vienen programadas para que se quite el color en determinado tiempo para que se sepa el reemplazo. También hay diseños diferentes en cuanto a las cerdas. También hay indicadores también de que puedan venir medicados, que traen algún tipo de medicación. Entonces, dependiendo del diseño de la máquina, ¿verdad? Y de la empresa, sí van cambiando parte de la información que recibimos. Y lo más importante de visualizar al final es esos discos de diamante, que son los que pulen, ¿verdad? Y que hacen que tenga la cerda las características que nosotros necesitamos, una punta redondeada. Entonces, vamos a entrar a ver un poquito de la teoría propia del cepillo dental. ¿Alguien tiene algún comentario que quiera hacer del video? Sí, por favor. Como hemos visto, jóvenes, pues hay una sistematización y todo, y después los productos salen al mercado, cada uno ofreciendo diferentes cosas, pero ustedes como odontólogos tienen la obligación de saber, de acuerdo a estudios sistemáticos, a metaanálisis, cuál es el mejor. Es decir, nosotros no podemos guiarnos de lo que una fábrica ofrece y que basado en eso o que un visitador médico nos dice. Tenemos que tener pruebas basadas en evidencia científica para recomendar un cepillo. Entonces, parte de eso es lo que tenemos como profesionales que evaluar si el mango debe ser flexible o blando o rígido. Tenemos que saber si alguno de esos tiene alguna aplicación, cuándo utilizarlos y cuándo no. Pero basado en una evidencia científica que haya sido comprobada en estudios ciegos, dobles ciegos, estudios que puedan dar confianza, que no fue una investigación pagada por una fábrica de cepillos, porque eso nos debilita en cuanto a la confianza. Entonces, son factores importantes que tenemos que utilizar para decidir cuál recomendar a nuestros pacientes. Solamente, doctora, muchas gracias. Sí, gracias, doctor. Sí, eso es importantísimo, porque lo que pasa es de que no podemos únicamente prescribir lo que nos llevan, ¿verdad? O lo nuevo que sale, sino que siempre tenemos que revisar los estudios de estos cepillos y pues de acuerdo a lo que, por eso es que existen los workshops donde ahí pues la mayoría de gente, de los expertos o las personas más relevantes en cuanto a las temáticas, pues dan sus opiniones, ¿verdad? Nosotros en Periodonce también hacemos nuestros pequeños workshops ahí de acuerdo a nuestras experiencias para recomendar y siempre pues tienen el apoyo de cualquier docente para ver su punto de vista. Entonces, fíjense que nosotros tenemos que hablar sobre la eficacia del cepillado dental, aparte de lo que vimos anteriormente, que ese cepillo sea personalizado, por supuesto, por eso dice que sea un diseño del cepillo, o sea, que sea específico para la persona.
una persona que tenga que tenga apiñamiento, una persona que tenga diastemas, un niño que tenga dentición mixta, un adulto con recesiones. Todo eso va a cambiar y todos van a tener un diseño de un cepillo posiblemente de necesidades diferentes. La otra que lo hemos venido hablando desde el principio del tema de higiene, que es la habilidad del individuo para poder utilizarlo. La habilidad para poder tener esa psicomotricidad necesaria a la hora de hacer la higiene. Y la otra de la frecuencia y la duración del cepillado, que también nos apoyó muchísimo la doctora Mariela en el comentario en la clase pasada, ¿verdad? Y por supuesto que nosotros tenemos, como dice el doctor, basado en evidencia, lo que la evidencia nos habla ahorita es una frecuencia y una duración de 2 minutos 2 veces por día, según los estudios que han hecho. Nosotros en la facultad recomendamos más minutos y más veces, ¿verdad? De acuerdo a la idiosincrasia de nuestro guatemalteco. Pero en la literatura, esto es lo que ustedes van a ir encontrando, ¿verdad? Si fuera cambiando, por supuesto, también vamos a tener esas noticias de esos cambios en cuanto a frecuencia y duración. Entonces, esos diseños van a ser y tienen que ser valorados de acuerdo a la condición de nuestro paciente, que era lo que les hablaba. Por ejemplo, ya ahora tenemos esos cepillos que vienen especiales para implantes, cepillos que vienen con diseños para las técnicas circular o como la de VAS que vimos, ¿verdad? Cepillos unipenachos, cepillos planos, cepillos con diferentes angulaciones y con diferente posición de las cerdas. Ha ido evolucionando, por supuesto. Tenemos un cepillo que empezó desde ser totalmente plano con las características que nos habla el video, hasta unos que van haciendo, por ejemplo, con puntas en los extremos más altas, con diferentes niveles de cerdas, con los cross section que son los que vienen con cerdas cruzadas, algunos con algún tipo de agente antimicrobiano, puntas de silicona, diferentes tipos de diseños y diferentes tipos de situaciones que nos van presentando. Y nosotros con nuestra experiencia vamos viendo cuáles pensamos que definitivamente no ayudan a los pacientes o no tienen mayor beneficio para lo que ofrece el fabricante, ¿verdad? Y nosotros nos quedamos con los que pensamos que pudiéramos ayudar a nuestro paciente o con el que él pueda manejar de forma correcta. Pero ustedes van a encontrar cantidades y cuando uno viaja un poquito, hasta en los mercados, en cualquier lado, encuentra cepillos de diferente tipo de tecnología y a uno le da curiosidad, quiere conocerlos y lo que hacemos la mayoría de nosotros es probarlos, ¿verdad? Y darnos cuenta, como decía el doctor López, por ejemplo, que un mango flexible no pudiera darnos, por ejemplo, un agarre y unos movimientos apropiados para limpiarnos, o algún tipo de cerdas en algunas posiciones, un tipo de aditamentos como las puntas pulidoras de silicona que ofrecen, que muchas veces no ayudan y no aportan realmente para la eliminación correcta del biofilm que nosotros necesitamos. Pero es bueno ir viendo cómo ha ido evolucionando. Entonces, en la Facultad de Odontología, nosotros tenemos, y ustedes lo pueden leer en el documento de la Cámara de Observación, un tiempo mínimo de 3 a 5 minutos. Después de cada comida, por lo menos 3 veces al día, sin incluir el uso del hilo dental, que es antes del cepillado, es decir, de 3 a 5 minutos solo el cepillado, y el hilo dental tendría que ser antes. Esto está todavía en discusión, ahora hay artículos que nos hacen saber que sí, no hay tanta relevancia en cuanto a si usar el hilo antes o después del cepillado, pero nosotros siempre lo hemos recomendado antes, pero ya la evidencia habla de antes o después, pero que debe de utilizarse el hilo, sí. Y algunas veces el paciente es el que le lleva mayor tiempo, ¿verdad? Porque no desarrolla tanto la habilidad. Recuerden que vimos los dedos que tienen que utilizar, la forma que lo tienen que hacer, el orden que tienen que hacerlos, ¿verdad? Casi siempre sugerimos utilizar agujas del reloj. Bueno, pero ¿qué vemos? ¿Qué características vamos a ver? Ese cepillo tiene que tener un mango, una cabeza y diseño de cerdas. Lo principal que vamos a observar, por supuesto, es que el cepillo tiene que ser del tamaño de la cabeza del cepillo, tiene que ser adecuado a la boca de nuestro paciente. Vamos a ir aprendiendo que
que cuando ustedes vayan a comprar cepillos van a ver que hay de diferente tamaño, hay 30, 25, 30 y algunos hasta 35. Entonces, nosotros observando la boca de nuestro paciente vamos haciendo las recomendaciones en cuanto al tamaño para que ellos tengan mayor facilidad a la hora de limpiar. ¿Qué tipos de filamentos? Pues obviamente ha ido evolucionando, como vieron ustedes, desde escobitas hasta cerdas de animales, y ahora pues lo que vamos a encontrar en el mercado es nylon o poliéster, y algunas que ya son más ecológicas, que ya podemos ver que sí ya nos están ofreciendo, ¿verdad? De algún otro tipo de material. Necesitamos que sean redondeadas, y esto que nos habla del diámetro en pulgadas del punto 009 es un dato que es un poco difícil de definir nosotros sin tener algo para medir, pero está indicado dada, ¿verdad? Las cerdas suaves, y esa suavidad está definida por las características de la ISO, y el mango del tamaño también de la edad y la destreza del paciente, como les hablamos anteriormente, pues un mango más ergonómico para niños, luego van siendo un poquito más pequeños hasta que ellos puedan tener una facilidad y un agarre y una forma correcta de poder tomar el cepillo. Y con la disposición de cerdas para el área interproximal y de la línea marginal que nos facilite la eliminación de ese biofilm. La Asociación Americana Dental nos habla que la superficie del cepillo tiene estas medidas. Yo se las doy, pero esto la verdad que nosotros todo lo podemos tener apuntado en algún lugar, y a la hora de hacer un análisis de un cepillo que nos lo presenten, pues nosotros simple y sencillamente vemos si aproximadamente en cuanto a tamaño 5.4, como les decía yo, lo que vamos a encontrar en el mercado a 31.8, con un ancho de 7.9 a 9.5, con hileras de 2 a 4, penachos de 5 a 12, y pues nos recomiendan siempre de cerdas naturales o predominantemente nylon, y que estén redondeadas. Esto es importantísimo, y pues ahora con la tecnología tenemos el apoyo de estereoscopios, por ejemplo en la Facultad de Uno, donde podemos ir a ver los cepillos, pero la tecnología con los nuevos celulares también nos permiten tomar algunas fotografías. Vamos a tener el apoyo de un material que preparó la doctora Marielita, tanto para la práctica como para que ustedes lo tengan, de unas fotos muy bien elaboradas, donde podemos ver si realmente algunas casas comerciales cumplen o no con esto de que sean redondeadas. Las marcas comerciales, pues el doctorcito López se adelantó un poco, pero esto es un tema que siempre abordamos acá, ¿verdad? El odontólogo debe de tener las competencias y el juicio crítico suficiente para poder determinar si lo que le están presentando realmente cumple con las expectativas a nivel científico de lo que necesitamos para nuestros pacientes. Entonces, la marca comercial, claro, siempre son nuestros amigos. Muchas de las personas de las casas comerciales son colegas, ¿verdad? Y son compañeros de nosotros, y precisamente los buscan a ellos porque ellos tienen que tener estos conocimientos para poder platicar con nosotros acerca de las características que nosotros necesitamos en los cepillos, ¿verdad? Entonces, esta foto es de la doctora Mariela, ella lo tomó, y este material nos lo van a compartir. Y entonces acá, si ustedes se dan cuenta, hay una gran cantidad de marcas comerciales que actualmente podemos tener, unas dentro del país, otras que vienen de casas comerciales un poquito más difíciles de tener acceso, como Vitis, que sí tenemos representante aquí en Guatemala y los tenemos que comprar con ellos directamente. Esto no los encontramos en tienda, o por lo menos yo nunca los he encontrado. Siempre se los compramos a los representantes, ¿verdad? Llenan características, pues GOM, que tenemos en la facultad con Infosa, estos cepillos que son muy sencillos, con diseños muy sencillos y muy económicos. Al evaluarlos llenan mucho a las características de un cepillo, y pensamos en que nuestro paciente pueda tener acceso. Fíjense estas de cerdas con carbón activado, esta marca, esta tape que es la que les hablaba yo, que
sí vi un cepillo que trae ya la angulación de 45 grados para que el paciente ya solo tenga que poner los dedos en el mango y ya sabe que dentro de la boca, si lo pone en forma correcta, va a tener 45 grados. Tenemos Oral B con esos indicadores, ¿verdad? Los cross action, los slim soft. Hay una gran cantidad, ¿verdad? Entonces, el odontólogo lo que tiene que poder es saber cuáles son las características de ese cepillo que necesita, ¿verdad? Para poderlo recomendar. Desgaste y reemplazo, por supuesto. Las casas comerciales también nos van a dar tiempos, pero yo les hablaba que depende mucho del uso del cepillo, de cómo lo usa el paciente y muchas veces de la presión que utiliza. Entonces los cepillos los vamos viendo cómo va cambiando, cómo va evolucionando hasta estar totalmente abierto, ¿verdad? Entonces enseñarle a nuestro paciente en qué momento más o menos ya deberíamos de hacer un reemplazo, ¿verdad? No esperar llegar a estas últimas condiciones, ¿verdad? Que aparece erizo de mar, sino que en las etapas intermedias. ¿Tienen alguna participación, algo que quieran complementar, algo que quieran preguntar? ¿No? No, doctora, todo bien. Vamos bien con lo del cepillo. Bueno, lo que pasa es que mucho lo hemos venido tratando también en los temas, ¿verdad? Pero sí hay evidencia científica que nos habla de que los cepillos nuevos son más eficientes para la eliminación que los cepillos viejos, ¿verdad? Y por eso es de que sí se sugiere cambiar esos cepillos cuando se muestra ya signos de desgaste y que se considera que el tiempo es justo, ¿verdad? Entonces, también el reemplazo pudiera ser especial para cada paciente, no una norma en general. En los estudios y en las opiniones de expertos en cuanto a placa e higiene bucal, podemos saber de que en ausencia de instrucción de técnica de cepillado no existen diferencias entre los diferentes tipos de cepillos manuales, con excepción de algunos cepillos con penochos no paralelos o los de cabeza doble o triple. Es decir, que un cepillo por sí solo no pudiera darnos los resultados que necesitamos si no tenemos la instrucción. O sea, que el odontólogo, el higienista o el encargado en los lugares de salud pública de dar la instrucción, realmente es el que hace la diferencia. O sea, un cepillo de la mejor calidad no va a dar los resultados si no hay instrucción. Y la instrucción debe de ser de acuerdo a cada paciente. Entonces, todo se va, en higiene bucal, todo va teniendo como que una sumatoria, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el cepillo? Pues va a ser el cepillo adecuado, el mejor cepillo, va a ser el que se utiliza de la manera adecuada. Y ustedes como futuros colegas, como nuestros compañeros en esta preciosa profesión, pues uno cuando llega a algún lugar y todo el mundo pregunta ¿y qué hace? ¿Qué se dedica? Ay, él estudia odontología, es mi hijo, y ya está en tercero, y todo el mundo empieza a preguntar, mira, ¿qué cepillo me recomiendas? ¿Vos cuál crees que es el mejor? Y nos lanzan la pregunta, ¿verdad? Igual para cualquier otro tipo de recurso auxiliar de higiene bucal, ¿verdad? O sea, nosotros siempre, nos pasan la consulta gratis en las reuniones, ¿verdad? Y pues hay que saber que todo tiene que tener, por supuesto, una instrucción y todo es especial para cada paciente. Entonces, la respuesta correcta debería de ser, lléguese a la clínica, yo lo evalúo y ahí vemos cuál es su técnica apropiada y su cepillo correcto para que usted tenga la mejor higiene. Y claro, pues pueden utilizarlo de diferentes maneras y van a tener algún efecto, por supuesto, pero no se van a lograr los objetivos de la eliminación de la placa, principalmente esa marginal. Entonces, vamos a pasar un poquito a hablar sobre el cepillo eléctrico. Hablamos anteriormente del cepillo mecánico o el manual. Así lo van a encontrar ustedes en la literatura. Cepillado manual o cepillado mecánico. Y luego pasamos a los cepillos eléctricos. Y este es uno de los modelos de lo que hablaba el doctor Dahinten en la clase pasada, ¿verdad? Que ya son diseños que traen, por supuesto, una guía que por Bluetooth nos va dando
toda la información en cuanto al tiempo que vamos cepillando. Aquí nos va dando, para que no se nos olviden las superficies, nos van guiando, nos dan el tiempo que tenemos que cepillarnos cada área. Por supuesto, esto ya trae una programación o algunos traen para que uno programe de acuerdo a las instrucciones. Entonces, solo pequeñas premisas. Por supuesto, tienen más de 50 años en el mercado, ¿verdad? Sí han demostrado algunos beneficios. Unos empezaron con movimientos de rotación, han ido cambiando los movimientos que le han puesto a este tipo de cepillos, de rotación a oscilantes, ahora hay reciprocantes, y entonces vamos viendo que los movimientos van siendo de diferente manera de acuerdo a cómo va evolucionando, ¿verdad? Útiles sí, podríamos utilizarlos para pacientes con discapacidad física o mental que no superan el poder realizar un cepillo mecánico o un cepillo manual. Para pacientes a los que tengan que hacerles la higiene, ¿verdad? Que ellos mismos no puedan realizarla, para que el cuidador, el que esté haciendo el cuidado, ya sea paliativo o cuidado normal que haga, pues acompañe al paciente y tenga un recurso auxiliar. Entonces es importante ir viendo cómo van evolucionando, como les dije, diferentes tipos de movimientos. Ahora tenemos también los sónicos y los ultrasónicos, y el doctor López acaba de compartir un artículo de iónicos, ¿verdad? En donde ya lo que estamos tratando es la polaridad tanto de la pieza dentaria para hacer que la placa dentobacteriana no se adhiera de forma tan rápida, ¿verdad? Entonces, vamos viendo, como les dije, que van de diferentes tipos, de diferentes diseños, y últimamente, pues, los que más, los reciprocantes, y ahora estos últimos, ¿verdad? Sónicos y ultrasónicos, esos del artículo que mandó el doctor López, iónicos, realmente yo no los he probado, pero sí ya en Tokio ya están haciendo estudios, y lo que va demostrando es que el cepillo, igual que lo que vamos a ver acá, eliminan placa de inflamación en proximal más que los cepillos convencionales o mecánicos. O sea, sí sigue siendo una premisa que el cepillo eléctrico sí nos puede ayudar para las áreas proximales, ¿verdad? Para nuestra idiosincrasia y para nuestro país, y para el acceso al cepillo dental, tendríamos que evaluar si realmente nuestro paciente se puede dar el plus, como dijo el doctor, ¿verdad? De poder tener un cepillo eléctrico que le ayude en su higiene bucal. Pero la mayoría de la población en Guatemala no tiene acceso al cepillo normal o tradicional. Entonces nosotros tenemos que trabajar siempre con los recursos que tengamos. Cuando ustedes vayan al EPS, les van a tocar poblaciones en donde ustedes van a poder evaluar realmente ese acceso, ¿verdad? Y con qué pueden trabajar, y van a tener que hacerlo con el tipo de cepillo que tengan, tratando de evitar siempre el uso del cepillo duro, ¿verdad? Que recuérdense, la instrucción es un cepillo suave. Y si no tenemos suave y lo que tenemos en una comunidad es un cepillo mediano, pudiéramos hacer un esfuerzo para trabajar, ¿verdad? Con esas comunidades que es a lo que tienen acceso. ¿Alguna pregunta de los cepillos eléctricos? ¿Alguna experiencia? ¿Algo que puedan aportar? ¿Algo que alguno que ustedes hayan visto, que tengan? ¿Alguna experiencia en especial? Doctora, yo vi que Oral-B sacó su nuevo cepillo eléctrico. Está más o menos en $200 en Amazon. En Amazon, 200. Es reciprocante. Sí, yo creo que sí. Tenía sensor para detectar la presión en base al semáforo, si era demasiado roja o si era buena presión verde, y tenía movimientos a favor de las agujas del reloj y en contra. ¿Y cuántas puntas trae? Era inteligente. Ajá, ¿y cuántas puntas trae? ¿O es solo personal? ¿No trae para...? Traía 3 repuestos. ¿Perdón? Traía tres intercambios, 3 repuestos, creo yo. ¿Son repuestos o intercambios? Fíjense, $200 eso es oneroso para
para nuestras gentes, ¿verdad? Pero el que pueda tener acceso a eso y ayudarse y le guste el recurso, pues que le pongan, lo personalicen y le pongan su muñeco favorito y que le hagan todo lo que necesita para que esté motivado, ¿verdad? Pero gracias por compartirlo. Es nuevo, ¿verdad? Nosotros acá, pues, tenemos algunos, pero son un poco más económicos, ¿verdad? Bueno, entonces habría que ver también el movimiento. Lo importante con el cepillo mecánico es que sí introduce un poquito más al área interproximal. Entonces, pacientes que no manejan bien el hilo dental podrían tener un beneficio, ¿verdad? Pero el hilo siempre es importante para usarlo. Entonces, vamos con los cepillos interdentales. Hablamos un poquito en la clase pasada también, ¿verdad? Cómo van hacia las partes interproximales. Lo vamos a utilizar en superficies radiculares cóncavas, en furcas, pueden ser transportadores de agentes antimicrobianos como clorhexidina, pero una de las indicaciones es que debe de ser utilizado de forma correcta. No puede ser inclinado. Cuando un cepillo interproximal puede ser inclinado, puede causar mucho daño. Acá podemos verlos en los espacios como hablamos, en furcas, en áreas de dificultad, de difícil acceso para pasar inclusive acá, en esta área de acá, ¿ve? Que tenemos áreas de superficies de contacto muy largas, ¿verdad? A veces estos ayudan, a veces no pasan y hay que buscar otro recurso, ¿verdad? Y acá tenemos también en algún tipo de prótesis y en espacios interdentales abiertos. Palillos, pues también los encontramos, ¿verdad? Los circulares, que generalmente son de madera, y los triangulares. Estos hay que tener cierto cuidado porque muchas veces se vuelve un mal hábito del paciente en lugar de ser un buen hábito el uso, ¿verdad? Sino que se quedan jugando y se quedan como un hábito y empiezan a lastimarse y se abren, por supuesto, esos triángulos negros indeseables en los espacios interproximales. Antes venían algunos medicados. Estos vienen también como transportadores de antimicrobianos, principalmente clorhexidina. Estos otros traen otros agentes como aceites esenciales. Entonces, esos palillos también pasan de la cara bucal a la cara lingual y no deben ser inclinados para no lastimarse. Y pues en tejidos también sanos, y hay que tener cuidado de no deprimir y no causar pérdida de la papila, como hablamos. El cepillo unipenacho, este cepillo es un cepillo que lo utilizamos muy poco y también nos lo fabrican muy poco, entonces tenemos muy pocos accesos a ellos, pero nos funcionan muy bien en piezas únicas, donde se quedan en boca, ¿verdad? Este cepillo nos ayuda muchísimo también a furcas, nos ayuda a pacientes que han perdido espacios en tronera. Entonces aquí lo podemos ver, cómo se puede utilizar. Lo podemos utilizar a nivel marginal también. Es un cepillo muy útil y trae una estructura metálica que nos ayuda mucho en espacios como las diastemas también. Y entonces, acá termina el tema de cepillos. Yo quiero saber si tienen alguna duda de cepillos. Doctora, ¿y todos esos cepillos están recubiertos con polvo de diamante? No es que estén recubiertos con polvo de diamante, sino que el polvo de diamante son unos discos con los que lo pulen. Entonces, el disco es de diamante. El disco es el abrasivo. Y la cerda únicamente se pasa sobre estos discos para lograr que se ponga redonda la cerda, la punta de la cerda. No tienen diamante. Oh, ya. Gracias. Bueno. Doctor López, ¿quiere agregar algo? Bueno, con relación a los... No, ¿todavía le falta otro tema? Hasta donde lleguemos, mi doctor, pero yo aquí les voy a compartir a los chicos la tarea para que todos podamos entenderla y que sepan bien qué es lo que van a hacer en el tema de higiene. Muy bien. Químicos no iba a hablar.
Pues sí, es el último tema. Ah, bueno, entonces me espero. Ah, sí, bueno. Bueno, jóvenes, entonces vamos a hacer en este tema un material didáctico. Fíjense que necesitamos, sí lo están viendo, ¿verdad? Sí. Sí, Sí, doctora. doctora. Ah, bueno. Bueno. Entonces, necesitamos que su creatividad salga al 100%, que yo no tengo ninguna duda de esto. Y para ese recurso lo que queremos es que ustedes lo puedan utilizar para educar a pacientes ahora, por ejemplo, en tiempo de, estamos ahorita, en tiempo de COVID. Generalmente, no sé si todos estamos en lo mismo, pero en las clínicas dentales no estamos haciendo ahorita que los pacientes se cepillen ni nada, solo sus enjuagues y eso, pero tenemos que educarlos. Entonces la educación en higiene la estamos haciendo por teleodontología, ¿verdad? Y entonces la idea es que ustedes preparen un material audiovisual con este tema del curso para poder educar a esos pacientes a distancia. Van a hacerlo en el tema de técnica de cepillado, de cepillo dental, hilo dental y enjuagues dentales. Yo les puse los 4 objetivos, pero la idea es de que ustedes en el tiempo en el que vayan hablando puedan ir mezclando los temas, tanto la técnica, el cepillo, el hilo y el enjuague. O sea, no van a hacer una cosa aquí y otra cosa, sino que hablado y explicado y con los recursos que ustedes puedan y necesiten y que encuentren que estén apropiados, puedan platicarlo. ¿Qué tiene que tener esto? El contenido, la identificación de la Facultad de Odontología, por supuesto su nombre y la voz de ustedes. Pueden utilizar el lenguaje de acuerdo al marco de referencia de los pacientes, es decir, no vamos a utilizar lenguaje técnico de la carrera, no van a hablar palabras complicadas que un paciente no entiende. Van a utilizar terminología sencilla. ¿Qué instrucción? Pueden utilizar la técnica de Stillman modificada de base y de ahí pueden hacer modificaciones ya sea a fonts, a BAS, a Charter, que fueron las que usamos. Pueden hacerlo en idioma castellano o español y si alguno de ustedes utiliza alguno de los 22 idiomas mayas y quiere hacerlo en un idioma maya, en un idioma xinca o garífuna, le daría un punto extra, por supuesto. Sería muy bien evaluado si pudieran trabajarlo en alguna lengua maya si tienen la competencia. Pero si no, pueden hacerlo en español o castellano. Entonces, tienen que estar el hilo dental, los enjuagues, que no exceda de 4 minutos, pero si ustedes creen que puede ser un poco menos, ideal, porque un paciente, para poner atención, yo considero que los videos de 3 a 4 minutos son los que más nos ponen atención. Si los hacemos más largos, ya no van a poner el mismo interés en terminar de ver el video. Y por supuesto, como es un trabajo de evidencia científica, pues sus referencias bibliográficas y documentales. Este documento lo vamos a subir para que ustedes lo tengan como tarea en Canvas y en Classroom y con sus profesores guías, también cada uno que se los pueda proporcionar. Podemos apoyarlos, irlos guiando. Ese documento trae la rúbrica de evaluación para que ustedes sepan qué aspectos les vamos a evaluar. Entonces, este es un buen punteo del parcial de higiene bucal. Así que para que vayan encendiendo las alertas de la imaginación, pueden hacer video, pero si alguno tiene la competencia de hacer por ejemplo, una aplicación o algún otro tipo de diseño, un libro virtual, cualquier otro tipo de tecnología que ustedes manejen, es bienvenido. No tiene que ser únicamente un video. Pueden usar toda la creatividad para manejarlo. Y por supuesto, la disciplina siempre les pide que si nos pueden dar los derechos de reproducción siendo de la universidad para poderlos utilizar siempre para enseñanza de pacientes. Y entonces, por eso ponen ustedes su identificación sin quitarles, por supuesto, el diseño de autor. ¿Preguntas?
Esa es una oportunidad valiosa, chicos, de dejar su nombre inmortalizado ahí para que, imagínense que su video sea el elegido para utilizar oficialmente en los casos, ¿verdad? Entonces, mientras más bonito hagan el material de educación para sus pacientes, va a ser más aprovechado por todos. Perdón, interrumpí a alguien ahí. Yo tenía una duda. ¿Los 4 minutos es para cada objetivo o los 4 objetivos? No, no tiene que ser uno para cada uno. Pueden hacer la mezcla, por ejemplo, si necesitan poner un poquito más en cuanto a la técnica, pueden usarla, porque a veces el cepillo, por ejemplo, yo lo que les hablé hoy de cepillo, ustedes no van a hablar de medidas, no van a hablar de eso, pero sí le van a recomendar al paciente un cepillo con el tamaño de acuerdo a la boca, a su boca, con las cerdas suaves, ¿me entiende? Y eso puede no llevarle el minuto, pero sí lo necesita un poquito más en hilo o un poquito más en la técnica, ¿verdad? Entonces, que le quede distribuido esos 4 minutos en los 4 objetivos. Bien, gracias. Bueno. ¿Algo más? Doctora, hacer una pregunta. Usted dijo que no necesariamente era un video. ¿Qué otras opciones fue que dijo? Como una aplicación, como la que se recuerdan, la aplicación que les mostré que nos dio, esa es de la Asociación Española, la que les compartí en la clase. Por ejemplo, si ustedes tienen esa capacidad de poder hacer una aplicación donde el paciente apache y ponga, no sé, su foto y de ahí le salgan las recomendaciones, o no sé, de cualquier manera, hay tantas cosas ahora que ustedes pueden desarrollar. Algún libro virtual, por ejemplo, que ustedes puedan ir haciendo como que un libro y el paciente va dándole a las páginas. Hay muchas aplicaciones y muchas cosas que ustedes manejan. Entonces, eso de las aplicaciones. Perdón, esas aplicaciones pueden ser jóvenes, no piensen en algo tan complejo, sino que, por ejemplo, si dice técnicas de cepillado y ustedes describen 4 técnicas, al hacer clic en un hipervínculo de una imagen que diga técnica de cepillado, otro hipervínculo donde dice cepillo dental y ustedes ahí tienen un video de cómo explican las condiciones de un cepillo ideal. Otro clic a hilo dental y otro a enjuagues o pasta dental. Entonces, son accesorios que pueden ayudar en la higiene bucal. Entonces, en cada uno, ustedes, de acuerdo a la investigación que hacen, plantean cuál es lo enfocado a ese tema. Gracias. Así es. Y por ejemplo, si algunos de ustedes tienen familiares que manejan estos recursos muy bien, si los ayudan, está bien, solo les den el crédito, ¿verdad? O sea, porque ustedes van a poner la parte de la evidencia científica y la otra persona pudiera manejar la parte de la edición del material, ¿verdad? Entonces, no está mal que alguien les colabore y ustedes le den el crédito en el trabajo. ¿Algo más? Doctora, solo la última pregunta, disculpe. Así como el doctor dijo que podemos poner como vínculos que lleven a videos, ¿estos videos pueden ser descargados o, digamos, de YouTube o algo así? ¿O nosotros tenemos que hacer la demostración? Miren, pueden ser de videos de YouTube. Yo le comentaba al doctor López que yo he revisado bastante este tipo de material tratando de ponerlo mejorcito. Por ejemplo, el que les puse de Stillman Modificar y el del hilo dental son los mejorcitos que he encontrado para, digamos, que visualice bien. Porque cuando nosotros los hacemos, muchas veces no nos quedan en tanta evidencia. Algunos han trabajado muy bien con tepodontos y se puede ver bien los movimientos, ¿verdad? El asunto es que se pueda visualizar bien el movimiento. Entonces, pero sí pueden utilizar siempre y cuando se observe bien, ¿verdad? Y los pueden hacer, también los pueden hacer ustedes, siempre y cuando se miren muy bien los movimientos. Eso es lo más importante, que se vea bien y que el paciente lo entienda, ya sea que ustedes los realicen o los utilicen de internet. ¿Estamos?
Mira. Entonces, vamos a hablar acá un poquito de este tema que yo considero de alguna manera que ustedes han recibido últimamente mucha información. Este tema, con el tema del COVID, es un tema que se utilizó muchísimo y que nos han dado muchísimas pláticas y posiblemente ustedes tienen algunas dudas o tienen más información que nosotros. Quise hacer este comentario y dejar este arte que realizó alguno en estos tiempos, considerando que cuando yo hice un comentario en la clase pasada donde les dije que si estaban sobreviviendo a las clases o al COVID, alguien expresó que era más fácil sobrevivir a las clases que al COVID. Y entonces entendí que pues ya estamos cansados, ya tenemos fatiga sobre este tema, pero de alguna manera todavía estamos pasando pérdidas, estamos teniendo duelo en familias y estamos viviendo las consecuencias de los distanciamientos, las consecuencias de no poder tener la vida que siempre hemos tenido, de comportarnos siempre como lo hemos hecho, y de alguna manera pues todavía hay algo que nos está complicando a nivel emocional. Esto no se ha terminado, por supuesto que no, y a nivel psicológico, a nivel emocional, a nivel de sentimientos, a nivel de familias, hay todavía mucho luto y mucho dolor. Y el que no lo ha vivido posiblemente no lo entiende, simple y sencillamente para él es una pandemia que ya lo tiene cansado, pero los que hemos perdido familiares, sabemos lo que es esta pandemia y las cicatrices que nos han dejado, ¿verdad? Perdimos familia, hemos perdido amigos, hemos visto enfermarse a nuestros seres queridos y no poderlos atender, han fallecido nuestros familiares y no hemos podido acompañarlos a sus últimas moradas. Entonces, psicológicamente aún todavía tenemos que ir resolviendo poco a poco todo esto que estamos viviendo. Entonces, compartiendo un poquito con la persona que puso el comentario, no somos indiferentes aún a esto, ¿verdad? Y sabemos que sí, es más fácil sobrevivir a las clases, ¿verdad? Que a lo que estamos viviendo en casa. Y seguimos, ¿verdad? Porque esto sigue. Y continuamos y nos estamos adaptando y somos resilientes, y como todo en la vida, el manejo de las pérdidas son círculos en donde avanzamos unos días y otros días retrocedemos. Unos días nos sentimos que podemos y otros días estamos de bajón. Eso es el círculo de la pérdida, ¿verdad? Algunos pues hasta sus cumpleaños no los han podido celebrar, las navidades no las han podido pasar igual, los años nuevos, y ustedes jóvenes que les encanta distraerse, recrearse, que es sano tanto, pues también limitados. Entonces han sido tantas cosas que hemos vivido. Entonces, para el compañero que escribió esto, pues sí somos empáticos aún en este tema, a todos nos ha tocado, y esa puerta la ha tocado algunos con más dolor y otros con menos, pero estamos empáticos con todo el que ha pasado cosas difíciles, ¿verdad? Y también, imagínense, sus compañeros de cuarto, de quinto y pendientes de requisitos que no han podido avanzar en su carrera. Nosotros como profesores también nos identificamos con ellos y estamos empáticos con ellos. ¿Cómo vamos a ayudarlos para que terminen sus prácticas y se vayan al EPS? Entonces, esto es un trabajo de todos. ¿Alguien quiere comentar algo? ¿Quiere decir algo? Bueno, entonces continuamos con agentes químicos para el control de
de placa entobacteriana. Y les decía, ¿verdad? Que ahorita con lo de COVID, este ha sido un tema que lo hemos visto agendado por un montón de instituciones, por muchas marcas comerciales, por muchas instituciones de odontología, inclusive las no odontológicas que lo han tratado, también por supuesto la Facultad de Farmacia. Han sido varias las instituciones, los epidemiólogos, lo del CDC, la OMS, todos nos hemos involucrado y hemos escuchado este tema, ¿verdad? Entonces, claro que no ha sido de control de placas, sino sobre el tema de COVID, pero los van mencionando los agentes. Entonces, nosotros hemos ya estado escuchando los nombres y vamos a ir viendo. Pues el término nos da una definición y es que impide el desarrollo de los microorganismos patógenos causantes de infecciones o los elimina. Esta es la descripción de la lengua española, el diccionario de la lengua española, donde nos habla qué es y cómo lo podemos definir. Entonces hay dos palabras claves, o impide el desarrollo o lo elimina. Esta es cualquier agente químico para el control de placa. Están utilizados principalmente para control de placa gingival y cuando lo oímos decimos, bueno, lo que el radio de acción de un químico sobre y la es aproximadamente de 2 milímetros.